en torno a las políticas del patrimonio en América Latina. Bueno, acá sí que faltan algunos acentos y una relación. ¿Cuál es el lugar del patrimonio dentro de las políticas culturales? Esto me parece que es importante. No es igual en toda América Latina. Hay países donde el patrimonio es el eje de las políticas culturales, ¿no? El caso de Chile, por ejemplo, en cierta forma el caso de México también, el caso de Perú. Es decir, ¿por qué? Porque cuentan con un patrimonio más que relevante. No es el caso del Uruguay, donde el patrimonio ya de analizarlo, o la Argentina tampoco, es decir, solo de analizar la dimensión institucional que tiene la Comisión de Patrimonio en relación con lo que tiene la Dirección de Cultura, por ejemplo, en MITE, uno se da cuenta que estamos hablando de cosas distintas. Ni siquiera forma parte de la égida de la Dirección de Cultura. Creo que en Europa cada vez más el patrimonio se fue configurando como un eje vital de las políticas culturales. ¿Qué es gestionar el patrimonio cultural? Esta es otra pregunta que es importante. Gestionar el patrimonio cultural implica, esto sí está en mi texto de Culture, por eso hago la publicidad también, me reclama. La gestión del patrimonio ha sido en América Latina históricamente la gestión de fiscalización. Entonces, cuidado, no hay que romper esto, cuidado, y este cuidado ha sido desarrollado de manera más o menos. Pero gestionar el patrimonio es una tarea mucho más compleja, que implica materias como la educación y la difusión, la investigación y la documentación. Muchas de estas materias no forman parte de los objetivos que tienen planteados las instituciones del patrimonio de América Latina. La Comisión de Patrimonio de Uruguay no tiene, y ha sido parte de la discusión, la obligatoriedad de desarrollar investigación en este sentido. Y yo me pregunto, pero si la Comisión de Patrimonio no realiza investigación, ¿quién la va a realizar? ¿El Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura? Sí, hace investigación específica sobre arquitectura. Pero no necesariamente desde la óptica patrimonial. Por lo tanto, es necesario que se desarrollen institutos. En Brasil, en este sentido, está bastante mejor. El IFAM se parece muchísimo a los institutos, por ejemplo, a los institutos españoles. Desarrolla allí. Los institutos españoles desarrollan investigación, documentación, pero paradójicamente no fiscalizan. Es decir, aparecen como institutos de referencia, pero no son los que fiscalizan. A veces arman algún lío diciendo que está pasando tal cosa, pero no tienen capacidad decisional, ni capacidad punitiva, digamos, sobre lo que está pasando. Yo creo que a lo que hay que apuntar es básicamente a institutos que sistémicamente trabajen en investigación, realicen la documentación, desarrollen políticas de difusión y educación y, por supuesto, también la correspondiente preservación con su conservación y restauración. Bueno, ¿cuál es el rol del patrimonio en la construcción de la nación? Lo primero que hay que tener presente es que asistimos a una verdadera crisis de los proyectos nacionales en América Latina. Crisis que vivimos en parte porque se han agotado esos proyectos de base hegemónica, en parte porque están haciendo organizaciones o institucionalizaciones de acuerdos regionales que dejan un poco sin sentido el acentuar la idea de un patrimonio de la nación. El gran desafío es entonces empezar a pensar en los en los patrimonios regionales, los patrimonios que facilitan la unidad de América Latina, la unidad de las regiones, que por cierto además son mucho más lógicas y racionales. Sobre el río Uruguay, por citar un ejemplo, yo tengo una serie de patrimonios industriales que solo se explican si incorporo la actividad industrial o pecuaria de la Argentina a esos bienes que tengo del lado de Uruguay. Por sí solo no tendría sentido
la aplicación de una figura como paisaje industrial, paisaje cultural, sino incorpora lo que hay de los dos lados. Es decir, las líneas políticas como líneas divisorias son malas para entender, comprender y valorar el patrimonio cultural. Bueno, y esta es otra pregunta fundamental: ¿cuál es el rol del patrimonio de crecimiento y desarrollo de un país? En esto ya hay mucha experiencia, hay que verla, hay que analizarla, hay que valorarla y mirarla críticamente. Pensar, por ejemplo, en España, que hasta la década del 60 el turismo era sol y playa, ¿no? La incorporación de los bienes culturales a la organización de circuitos, a la estructuración de verdaderos planes de desarrollo local han sido fundamentales. Precisamente el desarrollo local, que es una modalidad de operar sobre el territorio, de ordenar el territorio, prácticamente siempre, yo no recuerdo proyectos de desarrollo local que no tengan en el patrimonio cultural un ítem fundamental, precisamente por la capacidad que tiene el patrimonio de generar economía. Cada vez más hay un interés por el patrimonio cultural y se hace más fácil integrarlo a las líneas circuitales, a las líneas de interés turístico. Bueno, creo que hasta ahí planteamos algunas cuestiones que son de orden genérica para América Latina. Voy a hablar ahora de una experiencia bien particular, que es lo que se ha dado a llamar el Día del Patrimonio en Uruguay. Había una movilización de gente increíble en número. Los políticos dijeron: a ver, acá hay algo que nosotros no nos dimos cuenta. Sí, la materia patrimonial era una materia de intelectuales. El Día del Patrimonio permitió sacarla del gabinete intelectual y al mismo tiempo establecer lo que llamaba atención fuerte a los políticos, que empezaron primero a incorporar el patrimonio en los programas políticos, a tener una presencia importante el Día del Patrimonio, a asignar recursos. Por supuesto que estamos lejísimos de contar con los recursos que se pretenden, pero de todas maneras ha sido enormemente removedor. No 14 años después, a los 4 años de que se instauró el Día del Patrimonio, ya estábamos frente a un cambio de mirada importante. Bueno, el Día del Patrimonio en realidad son 2 días. Son 2 días del patrimonio, pero porque originalmente era un día y después se pasó a 2 días. Yo quiero aclarar que lo puse terminantemente que fueran 2 días y me equivoqué, porque esto es un poco dejar a todo el mundo con ganas de lo mejor que puede pasar. Bueno, ahora espera el año que viene, ¿no? Si movilizar mucha gente concentrado es mejor si nosotros ampliamos a tener, para ridiculizar, un mes del patrimonio, entonces ya no se percibe el peso que tiene este evento. Pero bueno, pasaron los comerciantes, establecieron una presión enorme, y esto es interesante, los comerciantes establecieron una presión enorme para ampliar a un fin de semana, y se amplió finalmente a un fin de semana. Pero bueno, lo primero que es importante decir es que organizar el Día del Patrimonio implica un año de trabajo. O sea, se comienza, no un año exactamente, un poquito menos, porque se comienza en febrero a trabajar. El Día del Patrimonio es en octubre, y después de octubre se sigue trabajando porque desde hace 3 años empezó una instancia evaluatoria. Durante 10 años se hacía el Día del Patrimonio y no se sabía ni cuánta gente participaba, ni, se necesitaba monitorear el Día del Patrimonio, y eso empezó hace 3 años. Bueno, por lo tanto hay una tarea muy grande donde participan actores privados, organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas. ¿En qué consiste el Día del Patrimonio? Bueno, el Día del Patrimonio es, creo que acá hay algo parecido, aunque más chico, que se llama Open Doors, ¿no?
Y de hecho hay una parte... Mucho más chico. Mucho más chico. Bueno, no, pero está bien. O sea, la idea esencialmente es esa y así nació. La primera versión del Día del Patrimonio era un open doors, donde algunas embajadas abrieron sus puertas, algunas instituciones públicas abrieron sus puertas y nada más. Pero fue muy exitoso. Se abrió y allá salió todo el mundo. Entonces, bueno, la segunda edición ya era mucho más grande en oferta. Y a la tercera edición había lista. Es decir, yo quiero abrir mis puertas, se había invertido. Es decir, era más fuerte la demanda que la búsqueda justamente desde la comisión por solicitar que abran determinadas